Bueno, como dijo Romy, yo soy Gabriela, Gaby, Silvana. Trabajamos en el Laboratorio de Geomática Andina del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Vitales de CONICET, venimos de Mendoza. Nosotras estudiamos ambientes criosféricos, básicamente. Yo me defino no como glacióloga, no que me quiero etiquetar, sino como una estudiosa de los glaciares. Sí, él también trabaja en ambientes criosféricos, en la parte de riesgo o vulnerabilidad. Y bueno, hace ya yo 12 años que trabajo acá en la cuenca del río Santa Cruz. Sí, un poquito menos, 2015, que es cuando empezó su tesis doctoral acá en el Canal Uppsala. Y hoy un poco le queríamos contar un trabajo que hemos mandado a publicar y que tiene que ver con una reconstrucción que hemos hecho de los trabajos glaciológicos que se han llevado a cabo en la cuenca del río Santa Cruz desde 1870 aproximadamente hasta el 2025. Y entonces nos pareció interesante, obviamente que no vamos a estar con muchos tecnicismos porque no tiene sentido, pero sí un poco contar qué es lo que ha pasado en esta cuenca, qué es lo que está pasando actualmente y qué procesos glaciológicos han sido abordados en estos 150, 130, 140 años, ¿no? Así que bueno, es más de un siglo de transformación en estos glaciares de la cuenca del río Santa Cruz. Obviamente, como sabemos, parte de estos glaciares se desprenden del campo de hielo, ¿no? Pero, ¿por qué quiero empezar con esto? Porque nosotras obviamente trabajamos en ambientes criosféricos, pero estos ambientes criosféricos, como se están transformando, y eso es parte del paisaje, porque el paisaje está en continua transformación, con un dinamismo que no tiene culminación. Nosotros trabajamos dentro de lo que son las ciencias ambientales en nuestro instituto dependiente de CONICET. Y entonces, como estamos en este mundo que cambia, nosotros trabajamos dentro de lo que denominamos el monitoreo ambiental. Porque para saber qué pasa con los glaciares, o incluso con el ambiente, con los ecosistemas, tenemos que monitorear. El monitorear significa medir sistemáticamente a través del tiempo. Llámese un mes, 2 meses, años, pero sí o sí tenemos que prolongarlo a través del tiempo. Bien, entonces esta evaluación y monitoreo son mecanismos que nos permiten observar, sacar datos, porque eso es importante, tenemos que tener datos fehacientes, y entonces así podemos evaluar para, bueno, reducir, en este caso, bueno, el tema de las emisiones no depende en este momento de nosotros, pero sí para poder adaptarnos a lo que vamos a hablar ahora un poquito de cambio climático. Bien, entonces, la primera parte de la charla la hemos dividido en dos. La primera parte, que la doy yo, vamos a hacer este recorrido a través de los glaciares, de la cuenca y de los trabajos, porque va a estar no asociado a los glaciares, sino a los trabajos y a los procesos glaciológicos que se han abordado, ¿no? Y después Sil nos va a hablar de un caso en particular que ocurrió en el Canal Uppsala, ¿no es cierto?, de un deslizamiento que se produjo allá en el 2013. Entonces, bueno, esto me imagino que todos lo sabemos, pero a mí siempre me gusta recalcarlo. ¿Cuál es el rol de los glaciares? Porque todo tiene un rol en el ecosistema. Son parte de un engranaje, tienen un rol único. Entonces tenemos lo más importante. Bueno, está bien, sabemos que es un recurso de agua dulce, estratégico para el consumo humano. También desempeñan un papel preponderante en el ciclo hidrológico. Son excelentes testigos de las condiciones ambientales, y esto es re importante, pasadas, presentes y futuras. Y eso se da también en los árboles, en la parte de dentro, porque también nos permite reconstruir el pasado. Entonces, nos podemos reconstruir el clima, podemos saber qué pasó miles de años atrás. O sea que son testigos, y no hay cosa más importante de saber que tenemos testigos acá en la cuenca del río Santa Cruz. Las montañas, el derretimiento, son responsables, debido al derretimiento, tenemos una contribución de 1/3 del aumento del nivel del mar. Y estas dos a mí me encantaron. Las escribí yo porque a lo mejor para nosotros acá no tenemos grupos étnicos, pero sí tenemos la comunidad. Y entonces, como suele pasar a lo mejor más en los Andes subtropicales, donde los grupos étnicos afirman que son protectores y guardianes de los glaciares, nosotros a lo mejor no somos protectores, pero sí vivimos
en comunidades de montaña anexas a los glaciares, como es la comunidad del Chaltén y la del Calafate, ¿no? Y esto es fantástico, porque son elementos claves en la composición del paisaje. Y estamos dentro del Parque Nacional Los Glaciares. O sea que nos da una identidad. Son parte única de esa composición, ¿no? Así que bueno, pusimos todo esto. Sin entrar en un montón de cosas, pero nosotros teníamos la ley hasta hace 2 días, que es re importante. Hace 2 días esta ley ha sido modificada por el Congreso de la Nación. Bueno, y ya sabemos todo lo que eso conlleva, no voy a entrar en eso. El monitoreo y el inventario se hacía desde nuestro instituto, hay un grupo de inventario. Nosotros en el instituto somos 3 grupos que trabajamos en glaciares, uno de ellos es la parte de inventario. Y bueno, del inventario salieron casi 17.000 geoformas, ¿no es cierto?, que cubren una porción de 8.500 kilómetros cuadrados. Y esto es importante porque hay unos 25.000 glaciares en los Andes, que cubren unos 30.000 kilómetros cuadrados, y este es el porcentaje que nosotros tenemos acá en Argentina, ¿no? Bien. Y no podemos evitar nombrar el cambio climático, porque no lo podemos negar, porque el cambio climático existe, es real. ¿Y por qué es real? Porque hay datos que lo sustentan, ¿sí? Entonces, en función de esto se han hecho proyecciones. Eso implica que son modelos numéricos, que tienen errores, y son simulaciones, pero esas simulaciones dicen que en función de cómo va a ser la temperatura media global al 2050, al 2100, bueno, ¿qué es lo que va a ir pasando? Y se modelan los glaciares, otros ecosistemas, etcétera, etcétera. Entonces, lo voy a leer esto, pero dice que los modelos globales proyectan que las temperaturas aumentarán entre 1,1 grado y 4,5 para finales del siglo 2100 en toda la cordillera de los Andes, ¿no? Nosotros estamos dentro de la cordillera. Los cambios en las precipitaciones, porque eso también es importante, porque la precipitación es el alimento que tenemos en los glaciares. Si no precipita o precipita menos, menos acumulación. Y eso implica que el área de acumulación se va reduciendo y aumenta el área de ablación. Ese es un principio básico en glaciología, que es un índice que es el AAR, ¿no? Bueno, entonces lo que se produce es que vamos a tener una comparación sobre los Andes peruanos del 1,8 y el 3,3 en la composición y la disminución de las precipitaciones. Y en escenarios de emisiones más elevados, las proyecciones muestran que los glaciares en los Andes van a sufrir pérdidas significativas. También lo vamos a ver eso un poco al final para traerlo a colación. Pero lo que se proyecta para finales de siglo es que el 58% del volumen actual del hielo va a desaparecer, ¿no? Es un montón, porque no es tanto 2100, son 75 años más, ¿no? Es poco. Y como para cerrar un poco la idea de cambio climático, sabemos que a medida que aumenta el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, es una relación que se ha demostrado físicamente en el laboratorio, aumenta la temperatura, ¿no?, media de la Tierra. Y esto es desde la revolución industrial, obviamente, donde empieza a haber maquinaria, emisión de gases, etcétera, etcétera. Y como vemos, esto tiene una curva ascendente, ¿no? Una serie de datos. Y entonces también podemos ver que otra cosa interesante es que la temperatura no se distribuye homogéneamente en todo el planeta, sino que tiene diferente variabilidad. Bien. Lo que decimos acá es que las temperaturas del aire de la superficie del Ártico, por ejemplo, se han calentado al menos 2 veces más rápido que el promedio mundial. De hecho, a lo mejor alguna vez les llegó un reel del Ártico y pueden ver cómo se ha ido reduciendo esa capa de hielo todos los años. Año a año la capa de hielo permanente es más pequeña, ¿no? Así que bueno, ese es el escenario con el que estamos trabajando. Y entonces aparece nuestro campo de hielo fantástico. Fantástico. 350 kilómetros de largo por 60 que compartimos con Chile. Y esto es fantástico porque los glaciares de este lugar tienen 5 veces más espesor que los europeos. En conjunto almacenan 40 veces más volumen de hielo que los glaciares de los Alpes europeos. Eso es para que dimensionemos el espesor que tiene de hielo. En algunos casos llega a 2.500 metros. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hicimos nosotras?
Perdón que me vaya cruzando, pero tengo que pasar la Ponga y la presentación. paso? Para que... Bueno, puede ser para ahí, no cruzar a la presentación por ahí. Ahí está. Perdón que... Vale. Entonces, bueno, nosotras, después en realidad esto es parte del grupo, hemos trabajado en el equipo de trabajo y esto lo estamos trabajando hace un par de años. Dijimos, bueno, queremos ver qué ha pasado, ¿no? ¿Quiénes fueron estos primeros exploradores que se avesaron en la cuenca y qué resultados glaciológicos fueron obteniendo? ¿Cuándo se midió por primera vez? ¿Cuándo se obtuvieron las primeras medidas? ¿En dónde se obtuvieron? ¿Cómo esa instrumentación, al instrumentar, cómo ha ido mejorando el conocimiento glaciológico? Porque eso es importante. La tecnología, la instrumentación nos ha dado mejores capacidades para monitorear, para detectar y para predecir. Bien. Entonces, bueno, pasamos. Bueno, acá. Entonces, nosotros tenemos esta línea de tiempo, 1870, 2025, ¿no? Y vamos a ir viendo de manera sintética, imagínense que esto lo tenemos que cerrar en una charla, y hemos sacado aleatoriamente algunas cosas, qué es lo que ha ido pasando, ¿no? Y cómo ha ido mejorando, ¿no? Vamos a partir, pasa la próxima si querés. Vamos a partir entonces desde esto, tenemos desde observaciones, vamos a dividirlo en periodos, y tenemos observaciones donde básicamente lo que se hacía era venir a recorrer, a descubrir, a observar. Venían los naturalistas, grandes naturalistas, que abordaron esta cuenca del río Santa Cruz a través del río Santa Cruz, lo navegaron. En el caso de Perito Moreno lo llevaba, cuando el barquito no se veía un poco trabado por los meandros y algunos islotes, se lo ataba, y entre personas de un lado de la ribera al otro se lo iba a tirar, ¿no? Así que eran expedicionarios, pero a su vez eran grandes descriptores del terreno. Dibujaban, hacían descripciones geológicas, geográficas. Entonces acá la instrumentación era básica, pero era acorde al siglo en donde se vivía. No era acorde a lo mejor la instrumentación en los Alpes, que ya estaba formada la Asociación Glaciológica Internacional, era un poco más, vamos a decir, avanzada. Acá hubo un retraso en llegar eso, ¿no? Pero bueno, es entendible, era un lugar inhóspito, muchos extranjeros vinieron, yo no voy a hablar de las nacionalidades, pero también ya lo tenemos, muchos extranjeros, el campo de hielo y la cuenca del río Santa Cruz, de hecho la mayoría, los trabajos han sido, ¿no es cierto?, de personas que vienen de otros países y no de Argentina, y pocas mujeres. Somos pocas mujeres, recién a partir de 2019, el 6-7% somos mujeres nada más. Así que eso también nos pone muy contentas, porque de alguna forma dejamos nuestro pequeño aporte, nuestro pequeño granito de arena. Y después tenemos acá, a partir de la Segunda Guerra Mundial, empiezan las fotografías aéreas, ¿no? Porque siempre se empieza con fines bélicos. Y de alguna forma decimos, bueno, esos fines bélicos, toda esa tecnología que se usa para fines bélicos, después se aporta a la sociedad para abordar el conocimiento, y pasa esto, ¿no? Entonces teníamos cartografía, como fue el caso del Ibutrí, que ya lo vamos a ver. Y después tenemos en el 70, que hay un gran punto de inflexión, porque empieza a incorporar información satelital. Y eso es fantástico. Y lo vamos a ver acá en la cuenca. Yo siempre digo, acá el desembarco en el 80 más o menos, de los científicos que vinieron de Japón, hicieron un antes y un después, porque incorporaron la parte satelital de Landsat, que acá nadie las tenía porque había que pagarlo al principio. Así que hicieron un gran avance los científicos japoneses al incorporar esa tecnología acá en el campo de hielo y en la cuenca, ¿no? Y después tenemos acá lo que ahora, bueno, acá después esto ha ido avanzando, a partir del 2000 hay un gran avance porque se liberan muchos datos, y después a partir del 2010 aparece esto que le llamamos la era del Big Earth Data, y esto es muy interesante porque ya son multiplicidad de datos al mismo tiempo, de diferentes índoles, diferentes plataformas, in situ, en satélite, drones, lo que fuera, modelado, y todo eso se integra. Es la era de la integración de datos. Entonces nos permite modelar. Y al modelar numéricamente, bueno, nosotros podemos llegar a otro tipo de conocimiento. Por ejemplo, los modelados, para saber cuánto hielo tenemos, porque siempre nos encargamos de medir cuánto se va derritiendo. También tenemos que saber cuánto tenemos, ¿cierto? Y eso se hace a través de modelados. Todos los papers que han salido, que vamos a ver algunos, son a partir de modelado. Por eso quería hacer esta pequeña reseña de instrumentación. Me parecía que no la podemos descolgar,
porque el conocimiento ha ido de la mano de toda la instrumentación de 140, 150 años. Bueno, y entonces esto está bueno, porque nos dice, bueno, buenísimo, estudiamos 174 trabajos, ¿no? Eso no lo nombré, lo digo ahora. Esos trabajos los encontramos en bibliotecas, por supuesto deben faltar, sí, seguro, no nos cabe la menor duda, no decimos que son los únicos, son los que hemos encontrado, y sobre todo hacia atrás, lo que no está digitalizado, lo que no está en la digamos en la parte de Google Scholar o de Internet o lo que fuera. Porque no todos los libros, no todos los papers, que al principio no se hacían papers científicos, sino eran más bien libros, están digitalizados. Entonces, bueno, hemos trabajado sobre la base de 174 trabajos. Y como podemos ver, ¿quién ha sido el más estudiado? El perito. Pero ahora lo vamos a ver desde el principio. Ha sido y sigue siendo. El perito es nuestro gran, no sé cómo decirlo, rey. Es el referente. Ahora vamos a ver por qué ha sido el referente, ¿no? Porque no es solamente porque era fácil llegar. Bueno, el SPI, por supuesto. ¿Cuándo se incorpora el SPI como, digamos, este es el campo de hielo, ¿no? ¿Cuándo se incorpora? Cuando podemos ver todo el SPI. Porque al principio eran todos, estudiábamos por regiones, o por glaciar, o por el frente, porque era hacia donde el ojo humano podía llegar. Pero al entrar en la era satelital, podíamos entender todo. Se hizo el primer mosaico del campo de hielo, ¿está bien? Entonces, eso es fantástico, porque estos 15 trabajos son después del 2000, ¿sí? O sea, imagínense qué importante la instrumentación, porque nos permitió ver el todo, el comportamiento del todo. Sí, Southern Patagonia Icefield, es el campo de hielo. Entonces, qué importante es esto, porque es importante los trabajos de glaciar, de un glaciar como solamente un cuerpo de hielo, sí. Y son importantes lo del todo el macizo, sí. Todo es importante, todo es importante. Todos entramos en esta ecuación, todos podemos estudiar. Hay mucho por hacer todavía. Así que eso está re bueno. Bueno, el Uppsala sigue en el podio, es el tercer lugar. Y después, bueno, tenemos otros glaciares. El Vietnam tiene poquitos estudios, eso hay que decirlo. Bueno, y aparece, ¿no siento?, el argentino, el ameguino, etcétera, etcétera. Bueno, vamos. ¿Qué encontramos? ¿Cuántos procesos glaciológicos encontramos? 17. Me voy a poner un poco los anteojos porque yo no veo ni de cerca mucho ni de lejos. Entonces, soy honesta. Bueno, acá tenemos un esquema de un glaciar y nosotros hemos dibujado aproximadamente, esquemáticamente, cuál es cada proceso, ¿no? Lo voy a leer rápido, pero tenemos exploración, descripciones glaciológicas, que esto está muy asociado al principio, hasta la década del 40, del 50, del 60. Todo eso está asociado ahí. Tenemos la parte, ¿no es cierto?, de la topografía, justamente para ver los espesores de hielo. Tenemos la temperatura superficial, fluctuaciones. No lo estoy viendo acá bien, perdón. Forzantes climáticos. Forzantes climáticos, el inventario, la parte de runoff, la parte de velocidades. La línea de equilibrio altitudinal es muy poco estudiada, por ejemplo, muy poco estudiada. Y es un concepto teórico que nos dice dónde el equilibrio, a qué altura el glaciar está perdiendo y a qué altura está, digamos, es la que nos divide desde donde acumula respecto de donde ablaciona, ¿no? El Calvin, que es fundamental acá, porque tenemos justamente este proceso que es la interacción del agua con el hielo en la zona frontal. Y los tres grandes glaciares de descarga, Perito, Uppsala y Viedma, son glaciares en Calvin, ¿no? Así que esta interacción es fundamental acá. Tenemos cuando se levanta la corteza, y eso se estudia todo el macizo, porque ahora no quiero, pero vamos a detallarlo un poquito más. Así que, ¿cómo es el levantamiento de la corteza? La ablación, ¿acá qué dice? Balance de masa. Balance de masa, perdón. Estudios de los lagos, que también son importantes. En las cabeceras, por supuesto. Nivel medio del mar y la parte de acumulación. 17 procesos se han estudiado en 150 años, 140 años. Ahí están los porcentajes, no importa. El más estudiado, por supuesto, es... el morado. No, cosa, a ver. Fluctuaciones. De fluctuaciones. Fluctuaciones. Es el más estudiado. Ay, perdón. Bueno. Fluctuaciones. Fluctuación, perdón. Es el frente, ¿no es cierto? La posición del frente. Y también hay que ver una cosa.
que a medida que la instrumentación avanzaba, los procesos que se estudiaron eran más complejos. Y no es porque estuviera mal, porque se hacía también lo que podía. Es muy valioso. La descripción, los cuadros, todo es valioso. Porque hay que situarse, no es que ahora todo es mejor. No. Todo es valioso. Todo y su aporte. Pero claro, era más fácil estudiar la posición del frente, como se hizo con el perito desde 1900, porque no había la instrumentación para hacer la parte, por ejemplo, de espesor de hielo. No era que no se quisiera. Se sabía, se escribía, pero no se podía acceder a esa información, ¿no? Bueno, y entonces vamos a ver un poquito esto que a mí me interesó. Pero en 1782, Antonio de Viedma, era un capitán español, descubrió el lago que lleva su nombre. Yo todavía lo he leído, lo hemos discutido, vemos los mapas antiguos y nos cuesta un poco entender cómo llegó al Viedma y por qué llegó al Viedma. 1782, imagínense que no estaba ni siquiera armada la Revolución de Mayo. Es muy loco esto. Desembarca acá. Otra cosa que les quiero contar y que me pareció muy interesante, ¿por qué no se va del lado chileno y se empieza por la cuenca del río Santa Cruz? Porque era más fácil entrar, porque podían navegar. En cambio, el lado chileno está lleno de fiordos, no se podía. En 1600 y pico, no me quiero equivocar, entran a la laguna San Rafael por primera vez. También un español, ¿no? Pero acá tuvimos el lujo de que entraron por acá, porque era navegable. Yo me sigo preguntando, ¿quién les dijo, che, mirá, allá al fondo, por el Santa Cruz había que navegarlo, ¿no? Imagínense los barquitos impresionantes. Eso de avesarse, ¿no? Fantástico. Bueno, entonces, Viedma ya en 1782 y sigue estando, ¿no es cierto?, el nombre. Y después, en 1879, el primero que llega al perito es un chileno. No sé si sabían. Bueno, es Tomás Rogers. Y lo bautiza como Vidal Gómez. El perito ha tenido 3 nombres. El último es Perito Moreno. Y por supuesto que en 1899 no podemos dejar de nombrar al perito. ¿Cómo? No podemos dejar de nombrar al Perito Moreno, ¿no? Y su gran viaje acá a la Patagonia Austral, ¿no? Es un libro fantástico, tiene mucha descripción, y él no llega al glaciar al principio, llega al lago argentino, llega al lago, ¿no? Pásame así. Y logran hacer este primer mapa. Un mapa con muy buen detalle. Imagínense, esto es fines del siglo XIX. Muy buen detalle. Yo, si quieren, después los podemos pasar. Aparte está el libro, está online. Después, si quieren, yo les puedo pasar dónde está cada cosa, porque nosotros, digamos, todo lo que tenemos lo hemos sacado y lo hemos ido consiguiendo en cosas que están de libre acceso. Pero bueno, podemos ver acá el lago Viedma, ¿no? Bueno, acá toda la parte enlazada. La verdad que es un lujo esto. Vamos a la próxima. Y entonces empezamos a ver que vieron una serie de naturalistas, ¿no es cierto? Bien a principios, hay muchos más. Yo elegí algunos, porque hay muchos más. No es que me están faltando ni nada, es que voy a poner solo, por una cuestión de presentación, solo algunos. Voy a nombrar solo algunos. No porque me gustaron más, es una cuestión aleatoria que hemos elegido. Ni porque son mejores o peores, ¿no? Pero sí quiero mostrarles que ya en 1902, 1904, los documentos eran del Perito Moreno. Y esto es importante, ¿no? Del perito. Podemos ver la posición donde estaba, porque recuerden que el perito, hasta principios de 1900, estaba a 1 kilómetro de la bahía de la península de Magallanes, de la península, ¿no? Y después avanza hasta la posición que tuvo hasta el 2021-22, donde empieza a tener ese movimiento oscilatorio fantástico único en el mundo que lo caracterizó, ¿no? Y que está documentado. Entonces podemos ver que el perito empieza a tener esas descripciones y ya se describe que tenía un comportamiento anómalo. Entonces fue y es el glaciar más estudiado, ¿no? Vamos a la próxima. Acá podemos ver, es una foto al lado del perito, ¿no? Acá están las personas, ¿no? Y todo esto es descriptivo. Todo lo que se hace es descriptivo. Prácticamente no hay dato de decir, y medía tanto, hacía esto. No. Es todo descriptivo, pero es muy rica la descripción, ¿no? Vamos a la próxima. Bueno, ya vemos, 1904. Ya está el frente dibujado. Y acá hay una pequeña regla. O sea que de alguna forma, ¿no es cierto?, intentaron medir a cuánto estaba de la península, ¿sí? Vamos a la próxima.
Y nos falta el Uppsala. Voy a poner los 3 glaciares de descarga. Ya dijimos cuándo se llega, ¿no es cierto? Viedma llega en 1782, descubre el lago, tenemos lo del perito, y en 1907 se hace la primera expedición científica, ¿no es cierto?, al glaciar Uppsala. Esto es un libro de Kenzel, que lo vamos a ver ahora, de 1911, que es este, ¿no? Yo he ido poniendo las portadas un poco. Y Kenzel también toma datos de algunos exploradores previos, de Moreno, de Ameguino, bueno, de estos, perdón, no los sé nombrar, Hatcher, este no sé cómo se nombra, y otros más, que no los describí, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no, perdón, no podría. Y podemos ver, miren acá, que esto es interesante, el tamaño de los témpanos, y acá está alguno de las barcazas esas, ¿no es cierto?, en las que hacían algún tipo de aproximación, ¿no? Vamos a la próxima. Y podemos ver acá, este es de Pritchard, ¿no? Dice, a ver, ¿quién es este? Peruglio. Feruglio, perdón. 1938, Feruglio. No, este es Ligutri. Ya en Feruglio, en 1938, empiezan a medir, ¿no? Y vuelven al perito, fíjense. Seguimos en el perito. Y ya podemos ver entonces la fluctuación, la reconstrucción de los frentes, hasta dónde llegaban. O sea que ya vislumbraban, ya lo sabían, lo estaban midiendo. 1938. Y Ligutri, este es muy bueno. Ligutri tiene dos compendios fantásticos. Uno de glaciología, que es un lujo. ¿Y cuál es el bonus fantástico de Ligutri? Poneme el mapa, por favor. Es que el primer mapa que se hace, si ustedes lo ven, es como hasta dibujado a mano, parece, ¿no? Y lo hacen fotografías aéreas de la parte del ejército chileno, ¿no? Ya estamos en el 56, o sea que se recuerdan que yo les dije que a partir del 40 ya la fotografía aérea empezaba a usarse. Entonces empezamos, fíjense, ya tenemos un mapa del campo, fantástico. Podemos ver dónde están ubicados todos. Ya no lo veo desde mi ojo, desde mi lupa, desde mi percepción única de persona, de individuo. Ya lo veo desde otro lugar. Y entonces, ¿qué hago? Amplio conocimiento glaciológico de la zona, del ambiente, del ecosistema. Vamos a la próxima. Y este es el primer inventario, fantástico, ingeniero Bertone. Bertone trabajó 62, o 60, perdón. 60. Bertone trabajaba en lo que se denominó, no quiero decirlo mal, pero si no después lo busco, el Instituto Nacional del Hielo de la Patagonia, que se cierra en la década del 90. Se cierra en la década del 90 y yo rastreé, todos los archivos glaciológicos están todavía en un edificio en Buenos Aires, cerca de Retiro. O sea, eso en teoría está. Y es el primero que hace un inventario, fantástico. 356 glaciares. Y utilizan base a fotos aéreas. Entonces yo les puse, es prácticamente el San Lorenzo, ¿no? Hacia el sur. Esta es la descripción que tiene. A ver, poneme la próxima, sí. Pone algunas fotos con algunos indicativos, pero hace algo que se incorpora, que es el primero que incorporar. Poneme el próximo. Que es un mapa 3D, porque las curvas de nivel nos dicen justamente es un 3D. Es el famoso 3D. Nos dicen cómo es el terreno y a qué altitud estoy. ¿Sí? Son curvas de nivel, curvas equidistantes, ¿cierto? De igual nivel. Así que miren qué lindo. Bertone nos hace el inventario bien detallado. 356 glaciares, entre los que están todos los de la cuenca del Santa Cruz, y nos pone aparte un mapa 3D. Fantástico. Incorporamos conocimiento. Y este es Mercer, que es de Ohio State, viene del Beard Polar Research, tienen algunos trabajos, trabajan en Chile, pero también obviamente que estudian, vuelvo al perito. Y volvemos al perito. Y volvemos al perito. O sea, el perito es totalmente, la gente era recurrente, ¿no? Vuelve al perito. Entonces aparecen, inclusive acá se empiezan a hacer ya dataciones, que es muy interesante este trabajo también de Mercer. Vamos al próximo. Entonces, eso lo dividí un poco en la parte histórica. Ya saltamos a la década del 90, que les dije, el desembarco de los científicos japoneses, todo lo que estoy haciendo, esto es apreciación personal, y creo que de lo que hemos discutido en el laboratorio, en el mejor sentido de la palabra, hemos compartido, hemos charlado, buscado, qué sé yo, muchas reuniones, hizo un gran cambio, para bien, para mejor conocimiento, ¿no? Yo acá hemos tomado
las tablas es meramente negativo. 3 estudios, esto hay muchos, imagínense que son el 11% de los estudios de 174. Entonces puse algunos como para que viéramos, porque la fluctuación es lo primero que se hace, pero todavía se sigue haciendo, que es lo que les iba a decir, porque el 2025 se sigue haciendo, que es la última, que es la de Jo. Son húngaros. Es la primera vez que un húngaro desembarca acá en la cuenca, pero bueno, está bueno. Esa es otra cosa interesante, la diversidad de nacionalidades que han trabajado en la cuenca. Eso es fantástico, fantástico. Entonces podemos ver, bueno, tenemos Ferulio, ¿no es cierto?, que hace la fluctuación del perito, no importa, es la reconstrucción de la posición del frente. En el Uppsala tenemos a Anilla y al Pedro, ¿no es cierto?, detectando el inicio, ¿no es cierto?, de un retroceso después del año 78. Y está buenísimo porque detectan una recesión masiva del glaciar de 2 kilómetros, ¿no? Fantástico. Y después tenemos estas detecciones de fluctuaciones estacionales y aceleraciones, que es muy interesante este trabajo, porque lo que logran ver son las aceleraciones de algunos de los glaciares, el Uppsala, el Viedma y otros. Mira, poneme el mapita, voy a poner simplemente, este es el paper, yo les quiero dejar para que vean que son papers científicos. Vamos al próximo. Y básicamente en función de eso, si ustedes saben, esto es una cosa básica si nosotros tenemos posición acá, tiempo 1, posición en tiempo 2, básicamente lo que podemos sacar es velocidad, ¿sí? O sea, es muy simple esto. Y sacan las velocidades. Y podemos ver acá, yo señalé, hay muchos glaciares. Esta es una de las tablas, tienen 2 glaciares, porque es todo el campo de hielo. Pero podemos ver el Uppsala y el Viedma, ¿no es cierto? Acá dice, ay, me tengo que alejar. 1331. 1331. Y 1320. Exactamente, metros por año, ¿no? Esas son las velocidades, obviamente, que han alcanzado en ese periodo que es, a ver, volveme para atrás, decir, por favor, porque no me acuerdo, del 19 al 2020. Imagínense, en un año, un montón. Vamos a la próxima. Entonces vamos a ir tocando algunos de estos procesos. ¿Vieron que yo les dije tenemos 17? Bueno, vamos a tocar algunos, porque no puedo tocar los 17. Tendríamos que estar toda una jornada de un día y haberles puesto todo el trabajo. Bueno, el balance de masa, súper importante, pero solo el 10% de los estudios lo han hecho, ¿no? Empezamos con algunos balances de masa puntual, por eso puse a Popovni. Es re importante, son los rusos, que llegan a la década del 90, ¿dónde? Al glaciar de los 3, ese glaciar pequeñito que tenemos allá en el Chaltén. Y hacen el balance de masa físico, ¿no es cierto? El directo que se dice en glaciología. Los otros son balances de masa ya geodésicos, que llamamos en la jerga nosotros. ¿Por qué? Porque lo hacemos a través de sensores remotos, a través de satélites, ¿no? Hacemos un modelo 3D de un glaciar en un tiempo, hacemos el del mismo glaciar en el tiempo 2, esos modelos se acomplan, se restan y nos dice cuál es la variabilidad que han tenido en masa de hielo, ¿no? Así que bueno, puse a Popovni, que me pareció re interesante, porque es un pionero Popovni. Después tenemos, por supuesto, fíjense, ¿cuál es el glaciar o la zona? Este es puntual Popovni en la década del 90. Haber, o Jaber, como, no sé cómo se dice, hace todo el campo de hielo sur y después hace una cuestión puntual del Viedma, el Uppsala de Jorge Mon. Esto es importante porque agarran o toman toda la vertiente oriental. Uno cuando hace el estudio en general estudia vertientes orientales. Yo ahora tengo un becario que está estudiando, es de Parques el becario, es una beca financiada PN con CONICET, y él estudia los 47 glaciares de la cuenca, pero anexamos el Chico y el O'Higgins, porque es toda la vertiente. Vemos el comportamiento de la vertiente. Y tenemos McDonnell también, el glaciar Uppsala, yo puse esto, ¿no es cierto?, para que veamos, y muestra una tasa crítica de menos 3 metros por año en el periodo del 2000 al 2020. Crítica, menos 3 metros por año en promedio. Veamos que esto es en promedio, ¿no? Pongámoslo, por favor. Bueno, vamos a Haber, o como se diga, Jaber. Ponelo si querés. Está el paper. Y fíjense, estos son gigatones. Ahora en glaciología se miden gigatones. 1 kilómetro cuadrado es 0,92 gigatones. Es una medida de volumen. Pero fíjense, tenemos 2 épocas. Él hace entre el 2000 y 2012 y después 2012-2016. Esto está hecho en base, ¿no es cierto?, todo a imágenes, ¿no? Fíjense, se perdieron menos 13.000, menos 10.000. Esto es mucha cantidad de hielo. Y con esto podemos ver, me voy a pasar para este lado, disculpen, la distribución de cómo se ha perdido. Los colores indican, en rojo oscuro, obviamente, mayor pérdida. Llegando al blanco, sería una cuestión más de balance, y el azul de recarga. Fíjense cuál es el único, porque en realidad hay una heterogeneidad, no es homogéneo.
Entonces fíjense que es importante, ahí volvemos a lo mismo, no solamente estudiar un glaciar, sino también ver el conjunto, porque vemos de que a pesar de que hay grandes pérdidas, hay heterogeneidad. Y eso es bueno, incluso en el contexto de cambio climático. Fíjense que hay uno solo. ¿Cuál es el que gana? El Pío 11. El Pío 11, nadie todavía puede dilucidar exactamente cuál es su mecanismo, ¿no? Porque incluso es la vertiente occidental, pero fíjense acá, ¿no? Está en el medio del campo de hielo, es vecino, ¿no es cierto?, en la zona de acumulación con el Viedma y el Uppsala. Y fíjense el Uppsala, ¿no? Las tasas. Por eso lo ponemos con un valor crítico. Grandes tasas de ablación del Uppsala, ¿no? Ya vamos a hablar también del Viedma. Vamos a la próxima. Ay, tenemos el Tyndall también, hermoso glaciar. Bueno, entonces estudiamos balance de masa, pero no todos estudiamos balance de masa, también podemos estudiar adelgazamiento. ¿Cuánto perdemos? No ya como un todo, el glaciar con su zona de acumulación y de pérdida, sino el adelgazamiento. En alguna zona del glaciar también podemos, o a lo mejor no tomando la zona de acumulación, eso se puede hacer y es válido. Bien, yo pongo este trabajo, a mí me encanta, este trabajo de Minowa es fantástico. El archivo suplementario que tiene Minowa, el detalle de Minowa, es increíble, 2021. Este es el paper, ¿no es cierto? Minowa, Masahiro Minowa. Fantástico, fantástico el trabajo. Lo mismo, esto tiene círculos, ¿no es cierto?, concéntricos, mayor grande el círculo, mayor pérdida, y obviamente en color rojo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Masahiro lo hace hasta el 2021, ¿no es cierto? Sí, 2021. Y podemos ver acá la pérdida en gigatones y acá en metros por año, ¿no? Y tenemos todos los glaciares, ¿no? Y obviamente el esquema de todo el campo de hielo. Vamos a los nuestros, les podemos decir, a los de nuestra cuenca. Viedma, Uppsala, y tenemos el perito acá, ¿cierto? Fíjense, acá, perdón, acá. Ahí está, perdón, que no veía bien. Bueno, fíjense que hasta ese momento el perito estaba, ¿no? Lo teníamos ahí. Bueno, el Uppsala y el Vietnam no. Pero Minowa saca una conclusión que a mí me pareció muy interesante, que dice que, porque él compara, tenemos campo de hielo sur y campo de hielo norte, ¿no? Los dos campos de hielo, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque él dice que la ablación frontal, justamente, porque la mayoría son esos glaciares de descarga que terminan en Calvin, o sea, que tienen interacción con grandes lagos. Entonces, que esa ablación frontal, o sea, esa pérdida de masa, se debe principalmente al proceso de Calvin. O sea, que la pérdida de masa está relacionada en estos glaciares con el proceso de Calvin. A diferencia del campo de hielo norte, no, que básicamente está influenciada por el balance, por la pérdida de masa en general, por la pérdida de masa. O sea que acá lo que nos controla la pérdida es el proceso de Calvin. Lo vamos a ver en el Viedma. Lo vamos a ver. El Viedma se fue por el Calvin. Vamos a la próxima. Sí. Entonces pasamos al Calvin. Veníamos hablando, ¿no? Y este proceso que tienen de interacción hermoso, porque es muy lindo para verlo. Es muy visual para los turistas. Si para nosotros es impresionante. Hoy me mandaron un video del Viedma de hoy. Bueno, impresionante. Impresionante porque eran témpanos subacuáticos, ¿no? Tenían un azul hermoso, fantástico, ¿no? Entonces, bueno, ya hay menos personas que estudian esto. El 4% de los 174 trabajos, solo el 4% ha trabajado en Calvin, ¿no? Bueno, y como dijimos, el primer motor, ¿no es cierto?, de pérdida de masa en el frente del glaciar. Vuelvo a repetir, puse solo unos trabajos, no elegí el mejor, ni el que más me gustó, ni el que yo pensé. Esto es aleatorio, ¿sí? Pusimos uno de los más antiguos, que es Warren, del 95, Minowa, que es lo que le dije, estudió 38 glaciares, y pusimos Bocchiola, que es muy lindo ese trabajo, del Perito Moreno del 2021. Bueno, acá hay valores, ¿sí? Si quieren yo se los puedo pasar, no hay problema. Si necesitan, nosotros pasamos, porque esto es información pública, básicamente. No tiene nada de privado. Vamos al principio, vamos otra vez, por favor. Entonces, hablando de Calvin, podemos ver, esto es una secuencia de timelapse entre el 14 y el 16, podemos ver cómo el glaciar Viedma, esta era una de nuestras cámaras que teníamos, pusimos 3 cámaras, después por razones de financiamiento no las pudimos traer más, lamentablemente, y tenemos una secuencia larga, que la hemos usado bastante, y también tenemos en el perito. Pero bueno, podemos ver cómo el glaciar avanza.
Imagínense que hoy el Viedma, hasta el Viedma tomó velocidades hasta el 2021 de 1.400 metros por año, porque el glaciar avanza, tiene velocidad de avance, pero después retrae, porque pierde masa, porque como dijimos, lo que nos influencia, lo que nos manda acá, en estos glaciares de descarga, no en los de Chaltén, estamos hablando de los grandes glaciares que tienen interacción con, o vuelvo a repetir, con el agua, es el calving, el proceso de desprendimiento frontal. Y es lo que pasó con el... Sí. ¿Cómo? Sí, sí, claro, sí. Yo. Sí. Y lo tengo más largo, lo que pasa es que puse para no perder todo. La velocidad por año de avance, el Viedma. Eso lo hizo hasta el 2021. Y en el 2020, o sea, del 14 al 2021 el Viedma creció la velocidad. Creció la velocidad y por ende fue cuando pierde un montón de masa y de hecho deja ese hueco, ¿no es cierto? Que retrocede esos famosos 2 kilómetros que todo el mundo lo sabe y deja esa fosa que ahora vamos a ver un poco de la batimetría. Y logra tener esas velocidades, pero a partir del 2022 esas velocidades caen un poquito. Caen, ¿sí? Llega a su máximo en el 2021 y después un poco cae. Ahora está un poco menor. Yo ahora tengo unas cosas nuevas que recibí de Francia, pero todavía no tengo tiempo de procesar. Estamos con... Sí. Claro que es positivo. Es positivo. Sí. Es positivo. Lo que pasa es que tenemos que saber que van a seguir yéndose. No podemos... Mira, hay experimentos, lo hablábamos ayer en el taller, y que eso yo lo escuché 2011 en Ecuador en un curso que hice de Naciones Unidas, que gané, y que habían grandes glaciólogos, digamos, de América Latina y de Francia, y había una persona que mostró correr los glaciares, o sea, y mostraba un balance de masa, una cosa, y no se puede hacer, el glaciar va a seguir derritiéndose, pero que esas tasas un poco recuperen es positivo en este contexto. Yo lo veo, es una opinión muy personal, pero tenemos que ver que esto no se va a frenar. Lo vamos a ver en el perito. El perito el perito aguantó 100 años y hoy está con vulnerabilidad climática. Ya está. Nosotros siempre decíamos, y no del 2020, porque lo veníamos monitoreando el perito desde el 2013, yo no puse los timelapse, tenemos también, pero tenemos el timelapse de los represamientos, que es muy interesante. Logramos, y aparte ahora es un archivo histórico, así que está fantástico. Y me olvidé de ponerlo, perdón. Sí. ¿Entendí mal o dijiste que en el campo de hielo contra el norte menos? No, que la pérdida de masa, vos tenés dos grandes condicionantes o forzantes. En el campo de hielo sur, en aquellos glaciares, porque la mayoría de lo que te dice Minogua, esos 38 glaciares que él estudia son de descarga, o sea que se desprende del campo de hielo sur, son grandes glaciares como el Perito, el Viedma y el Uppsala, y terminan en grandes cuerpos de agua. Esa interacción del cuerpo del agua es lo que te manda en la pérdida de masa, que es lo que pasa acá, por eso se los puse. ¿Me entendés? En el campo de hielo norte eso no pasa. Lo que manda el forzante es el balance de masa, la pérdida de hielo en general. Acá lo que te manda es, sí, tenés todo eso. Bueno, hay muy pocos trabajos, hay nada más en todo el campo de hielo. Lo que te manda acá es la retracción frontal, es lo que te hace perder masa. ¿Me entendés? ¿Se entiende eso? Sí, ¿quedó claro? Vamos. Entonces, bueno, hemos perdido hielo, sabemos cuánto se pierde. ¿Y cuánto hielo tenemos? ¿Cuándo empezamos a estudiar cuánto reserva tenemos? ¿Cuánto hielo tenemos? Entonces, topografía del lecho y espesor del hielo. Esto es fantástico. El primero que lo hace es el 96, lo hace Anilla, por eso le dije que el desembarco de los japoneses ha sido muy interesante y muy importante desde el punto de vista del conocimiento. Y fíjense que ya hace una estimación del volumen total de hielo del campo de hielo, miren. Hace más o menos un estimativo, 4.195 kilómetros cúbicos, y no estaba tan, vamos a ver ahora, ¿no? Tenemos Tarrivik, muy lindo este trabajo también, hace una estimación. Puse un trabajo desde nuestro laboratorio, Esteban, que es el especialista en modelación numérica de nuestro grupo de trabajo. También trabaja en criósfera, Esteban. No pudo venir porque está con una licencia. Y él en el 2024 publicamos un trabajo, el cual lo basamos también en lo que vamos a ver en nuestra batimetría, para el Viedma, el Perito del Uppsala, y él estima
con un modelo numérico. Eso es importante, le digo. Esta cuestión de la incorporación de datos libres también es súper importante, porque nos permite seguir trabajando también en tiempos de financiamiento. Bueno, y Esteban logra ver que el glaciar Viedma tiene espesores incluso mayores a 1000 metros. Y el Perito entre 200 y 700, de acuerdo si estamos cerca del frente o nos vamos, ¿no es cierto?, cerca de las nacientes de su área de acumulación. Póneme, por favor, sí. Perdón, y representa el 7% de los estudios, ¿no? Vemos. ¿Se dan cuenta que qué poquitos estudios de los 174 se van incorporando en cada proceso glaciológico? Bien, vamos. Bueno, poneme, por favor, arriba, para que se vea el paper. Ahí está. Este es el paper de Millán, del 2019. Este paper es muy bueno. Acá se ve toda la profundidad del lecho, ¿cierto? De los dos campos de hielos. Este es el campo de hielo norte y el sur, ¿cierto? Podemos ver acá la profundidad, ¿cierto? Y la única limitación que tiene, porque no se pudo volar, yo participé de este trabajo, es que no se pudieron volar los frentes de los glaciares del Viedma, del Perito, del Uppsala. Por unas cuestiones climáticas se voló solamente la parte alta del campo de hielo, pero no los de descarga. Entonces, bueno, Millán hace una muy buena contribución con Eric Knott, que es del Laboratorio de Propulsión de la NASA. Están en California. Yo tuve la suerte de trabajar un poquito con Eric y la verdad que son muy buenos. Gente de primer nivel trabajando. Ahora vamos a ver, les quiero mostrar, bueno, acá los espesores llegan a 1500 metros más o menos, ¿no? De acuerdo a esos valles. Eso es re interesante porque no se sabía cuánto realmente tenía, ¿sí? ¿Cómo era la topografía subglacial? ¿Cómo eran esos valles que tenemos arriba en el campo de hielo que está muy cerca de acá, ¿no? Vamos a la prueba acá, sí. Y se publica a ver, que es en el 2024, esto es FURS. Sí, es FURS, ¿no? Sí. Perdón, sí que no veo, sí. Este es FURS. Y es una mejora, porque vamos a ver ahora puse las estimaciones, y que se acercan a Minowa, o sea que Minowa lo hizo en el 96, súper bien. Y el beneficio de FURS es que logra, a pesar que usa otros métodos de inversión y etcétera, porque se hace con gravimetría, bueno, etcétera, son equipos muy complejos, se montan en aviones y realmente tiene que haber un ingeniero que realmente pone todos los equipos, tienen que estar calibrados, no es un trabajo así nomás. Es una logística muy grande hacer esto. De hecho, los vuelos estos se hicieron desde Chile, no desde Argentina. O sea, la base estaba en Chile. Trabajamos también con Andrés Rivera, yo trabajo con Andrés Rivera, el glaciólogo chileno. Así que, bueno, y logra tener entonces todos los que son los glaciares de descarga y llega incluso un poco más allá de sus frentes. Vamos a ir, por favor. Y acá podemos ver rápidamente para que veamos. Ay, perdón. ¿Ahí? No, para atrás. La tablita. Okay. Para atrás, ahí está. Acá. Esta es la última estimación que hay del campo de hielo. 4195 kilómetros. Y Millán es 3400, pero no podemos decir que estaba mal. Lo que decimos es que no había tomado exactamente todo, ¿no? Pero son mejoras, y esto es buenísimo, porque se mejora el conocimiento. Este es la cantidad de hielo en kilómetros cúbicos que hay en el campo de hielo, ¿no? Esperen que leo con los anteojos. 4125 más menos el error. 1360. Acuérdense que son estimaciones, son modelados esto. Se mide, 195. Pero después se modela. No es una medida directa. Se hacen modelados numéricos, ¿sí? Gravimétricos. Pero se los puedo pasar después. No hay problema. 4195 más o menos 1362, dice. 1362. Perdón. Kilómetros cúbicos. Es volumen de hielo. Volumen. Volumen. Bien. Volumen. Es el volumen que hay. Estimado. Acuérdense que esto es estimado. Son estimaciones. Cuando hacemos trabajos en monitoreo, lo que hacemos es estimar. Nosotros desde el laboratorio, cualquier trabajo de estos son estimaciones. Y siempre están asociados a un error. Yo no he puesto el tema del error porque no vale la pena acá. Pero siempre son estimaciones. Y eso es lo correcto. No son valores absolutos. Son estimaciones. Vamos. Y entonces llegamos a la profundidad del lago, porque dijimos es re importante. Claro que sí. Y esto está solamente en el 6% de los trabajos, ¿no es cierto?, asociados.
Bueno, pusimos Sugiyama, por eso le digo el desembarco de la gente es muy interesante, ¿cierto? Trabaja en el Perito, en el Uppsala, el Viedma, acá están las estimaciones, ¿no es cierto? Entre 70 y 100 metros, en el Uppsala entre 560 y 580, cerca siempre del frente es esto, cerca del frente. Lago Viedma 390, ahí, bueno, hubo algunos problemitas. Y acá está nuestra medición, que, bueno, realmente nosotros hicimos varias mediciones batimétricas, hicimos 4 campañas batimétricas en el Uppsala y en el Viedma. La última que hicimos fue en mayo del 2022 y la verdad que nos dio muchas satisfacciones, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar. Ya explicamos por qué son importantes saber las profundidades de los lagos, ¿no? Después se estudia sedimentos, se estudia temperatura, porque vos tenés que saber cómo es la temperatura en la columna de agua, es sumamente importante. ¿Cómo varía la temperatura? La temperatura en el lago no es lo mismo desde el pelo del agua hasta el fondo, no es lo mismo. Los sedimentos, reconstruís morenas, o sea, es complejo y todo tiene que ver con todo. Es un campo, la glaciología, muy complejo. Por eso hay trabajo para todo el mundo acá. Depende hacia uno, hacia dónde vaya encaminado, puede trabajar. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hicimos. Acá está el Esteban, está el Jorge Len también. Tuvimos apoyo de parque porque nos prestaron la lancha con Jorge al mando. Y bueno, como Esteban les dije, es el que hizo el cálculo de espesor. Este es la cantidad de... Porque no, lo que nosotros hicimos teníamos de acá para allá y como el glaciar había retrocedido, lo que digo, sus últimos 2 kilómetros, y había dejado esta fosa fantástica, bueno, nosotros lo que quisimos hacer, bueno, es ir mejorando, entonces nos vamos acercando cada vez más al frente. Esto fue un día fantástico, fue en mayo, nosotros estábamos haciendo otras cosas, fueron los 3 nada más. El lago estaba planchado, con niebla, lloviznando, pero lo lograron hacer porque no teníamos condiciones. Ese es el tema de la batimetría, tenés que tener las condiciones. Y Esteban después procesó, ¿no? Bueno, acá se puede ver, estos son todos los tracks que se llaman en GPS, coordenadas. Y en cada coordenada nosotros tenemos medidas de profundidad, después se tomaron sedimento, bueno, otras cosas. Pero nos vamos a enfocar en la profundidad. Mira, ¿querés poner este Silvi? Justo cuando estaban, miren el témpano que estaba, esto tenía como 100 metros de largo. Y la verdad que se los puse porque, bueno, el Viedma ha sido, en cierto, es un glaciar de descarga por excelencia y tiene un proceso de calving fantástico por excelencia. Miren ese azul profundo, ¿no? Porque justamente ha sido un témpano subacuático, ¿no? Una cosa muy larga. Vamos a la próxima. Ahora vamos a ver la batimetría. Entonces nosotros, bueno, medimos y acá se puede ver el resultado final. Este es el modelado y logramos encontrar que el Viedma en esa fosa tiene 900 metros de profundidad. Es el 5º lago más profundo del planeta. No lo tiene en toda la extensión, no, claro que no. Empieza a aumentarse desde la morena, los que han ido al Viedma, imagino todos saben que tenemos esa morena hermosa, donde ahora se hace, bueno, la navegación nueva hasta que está, uno camina, ¿no es cierto? Así, pasa a través de la morena y va a Bahía de los Témpanos. Bueno, a partir de esa morena, la profundidad empieza a aumentar. Es más profundo el lago. Y hoy llegamos hasta el 2022. Ya han pasado casi 3 años. Tenemos una fosa de 900 metros. Impresionante. Y entonces podemos entender que el glaciar también ahí tiene también 900 metros. Entre 800 y 900 metros de espesor de hielo en el frente. ¿Sí? Tiene mucho más que el Uppsala. Y por supuesto mucho más que el Perito. Vamos, Sil, please. ¿Está sentado en el fondo? Sí, sí. ¿Aumenta la profundidad? ¿Voy a sacar de frente? Bueno, acá aumentó. Es el único. En el Uppsala ha aumentado, pero gradualmente. Pero acá pasó de 500 a 600 y entró en una fosa de 900. Pero todavía no han corroborado, no sé, no sigue todavía. Nosotros hicimos la última del 2022. No podría decirte, o sea, por eso te pongo la fecha, porque eso es importante. Mayo del 2022 y te puse los tracks. Hasta ahí habían 900 metros. Sí. Si uno hubiera hecho hoy una batimetría, a lo mejor, bueno, hubiera tenido otro resultado. No sé si era mayor o menor, no podría, porque estaría inventando y no está bueno. Entonces, bueno, ahí tenemos 900 metros y el 5º lago más profundo, ¿cierto? Entonces, puse una comparativa que me pareció re interesante para que veamos Perito, Brazo, Uppsala y Viedma. Y eso también explica por qué el Perito en su frente, aparte de estar anclado a la península de Magallanes, porque era muy interesante. Si uno, bueno, no puse el timelapse, pero uno veía y el glaciar venía y se montaba cuando oscilaba. Oscilaba esos 60 metros, venía ¡tac! Y se montaba en la península. Bueno,
a partir de la vulnerabilidad climática, obviamente, lo agarró y hoy lo tenemos a donde lo tenemos, pobre. Pero bueno, en el frente, obviamente, este lago es menos profundo. Por eso también el proceso de Calvin en ese entonces era menor, porque la interacción entre agua y hielo no era la misma que en este. No era la misma, o incluso en el Uppsala, que ha sido el glaciar en excelencia de desprendimientos de témpanos. Por excelencia, todos lo hemos visto. Fantástico, porque de hecho se vende al turismo eso. Los témpanos increíbles del glaciar Uppsala. Vamos a la próxima. Una pregunta, Sí. la basimetría de invierno tiene temperatura de agua en profundidad. Sí, sí. ¿Estás seguro que con la basimetría llegas a roca y no esquilla de glaciar? No, sí, porque vos ves la parte de sedimentos. Se ve perfecto. No lo puse porque no estaba en la temática. Perfecto se ve. Ves basamento, ves los sedimentos, calculás el espesor de sedimento, todo. Y la temperatura se calcula por columnas. Son cosas separadas. Sedimento va por un lado, turbidez va por otro, temperatura va por otro. Es todo separado. Sí, está todo. Sí. Más o menos. Hermoso se ve. Hay una tesis también de eso. Entonces, bueno, ya sabemos todo esto. Ahora nos vamos a ir a algo un poco más complejo, que es la respuesta elástica. ¿Qué pasa cuando? Ahora no lo podemos ver en un solo glaciar. Veamos este campo de hielo. Recuerden, 350 por 60 en promedio. ¿Qué pasa cuando este campo de hielo, que alberga estos 4.000 kilómetros y chirolas cúbicos, con estos 1.500, 2.000 metros de profundidad, ¿qué pasa cuando pierde? Porque pierde un poco más en promedio, vamos a decir, porque vimos que tiene heterogeneidad. ¿Qué pasa cuando pierde el hielo? El planeta reacciona. La respuesta elástica es que la corteza reacciona. Si pierdo, tengo que compensar isostáticamente. ¿Está bien? Entonces, compenso. ¿Qué compenso? Subiendo, la corteza sube. Entonces, vamos a ver cuántos trabajos de respuesta elástica tengo. Esos son muy poquitos, los de respuesta elástica. Puse algunos. Es lo que no lo he puesto. Pero vamos a volver, después volvemos, o si no, vuelve ahora. Volvamos al gráfico que están los porcentajes, por favor. Porque no lo hemos puesto. Sí, vamos a tener el principio. Porque no lo puse, perdón. No importa. Si no te lo digo después, pero espérate. El de topografía tenemos que ver. Espérate. Ahí está. Ahí no. Vamos al bet topography, acá. ¿Dónde dice bet topography? Perdón, acá. Es el verde clarito. El verde, 7%. 7%. Ahora voy. 7%. No es un gran porcentaje. Y si eso se ha incrementado, por supuesto, a partir del área satelital. Vamos. Bien. Pusimos, estos son alemanes también, han trabajado muy bien. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se mide? Nadie me preguntó. ¿Cómo se mide? Con estaciones continuas o episódicas GPS. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una episódica y una continua? La episódica es que tengo un punto. El punto no puede ser puesto en cualquier lugar, tiene que ser puesto en afloramiento. ¿Por qué? Porque me tiene que reflejar la respuesta de la corteza, no de algo que se mueve por otra situación. Tiene que estar solidario la corteza. Entonces, tenemos puntos episódicos, que puedo hacer una remisión. Hay un montón de normativas, de protocolos para medir. No es que pongo el GPS y me voy. Son GPS, las antenas tienen que estar encadenadas. Bueno, tienen un montón de esos protocolos. 48 horas al menos para medir, para estabilizar la coordenada. Y hay redes famosas. De hecho, nosotros estuvimos también trabajando con Bob Smalley, que era de la Universidad de Memphis, y tenían una red fantástica en todos los Andes, ¿no? Desde Bolivia, en Chile y en Argentina. Lamentablemente nunca la publicaron. Ellos trabajaban con estaciones episódicas, no con estaciones continuas. Entonces calcularon qué pasaba con eso. Muchos entre el campo de hielos norte y el sur. Después Rittger, que es Andreas, con el cual también hemos hecho algunas cositas, es un científico fantástico de la Universidad de La Plata. Él es alemán, pero está en CONICET, se ha querido quedar acá en Argentina. Tiene el grupo Magia, que se llama, dentro de CONICET, un grupo fantástico, saben un montón. Acaban de sacar un paper muy lindo de los lagos en el Vietnam, fantástico. En la revista Remote Sensing acaba de salir, lo leí el otro día. Y bueno, Andreas también llega en algunos puntos, 42 sitios, llegan a medir hasta 41 milímetros por año. Esto que implica que la corteza, debido a la pérdida de hielo, responde y se levanta 4 centímetros por año.
¿Cuál es el aporte que nosotros hacemos diferente? Esta soy yo. ¿Cuál es el aporte diferente que hacemos? Que estas son estaciones episódicas. O sea, se remidieron cada tantos años, pasaban, no ni siquiera una vez por año por ahí, tantos años, y nosotros pusimos una estación continua. La otra diferencia es que las estaciones continuas estaban en la periferia del campo de hielo. ¿Qué implica esto? En la cabecera del Viedma, acá en Tres Lagos. Nosotros pusimos sobre el campo de hielo 2 estaciones. Una en el borde, cerca de Gorra Blanca, que era un punto que habíamos medido en el 2013, gente del grupo, y otra en Chile, en el refugio Greve, en el medio del campo de hielo. Pasan, por favor. Y entonces, les voy a hablar un poquito. Sí. Soy yo. No sé si está ¿Cómo? bien el dato, que es muy diferente la magnitud de cuánto se levanta por año con lo anterior. Tengo 30. Sí, y nosotros encontramos, a ver, pasan. O lo mismo. No, 36. Está bien. Pero 36 y 2,58. no, ese es el error, perdón, puse el error, más o menos. No le des bolilla a los errores, no le des bolilla. No. La diferencia, ahora voy a explicar, es que los datos, 56,55. claro, que nosotros generamos son datos continuos, estaciones continuas. Y en general, así que en las zonas periglaciares se levante más rápido que, o más pronto que en la zona, digamos, que acaba de dejar un glaciar. A ver, Periglaciar. no es periglaciar acá. Ajá. No, acá no funciona así. Esto lo que tiene es que todo el macizo, que es la corteza, en este campo de hielo, esto se puede medir en grandes lugares, ¿no? Debido a la gran pérdida de hielo y porque tiene un gran volumen de hielo, y es tanto lo que se ha perdido, uno puede encontrar esa respuesta. Hay 2 tipos de respuesta elástica, una inmediata y otra que no es, por cambios de masa del pasado, pero no vamos a entrar en eso. Entonces se calcula cuánto es la tasa de levantamiento que tenés, ¿sí? Y eso se hace con estaciones continuas GPS, o con estaciones episódicas, que es lo que dije, así se llaman las cargas geodésicas. Son estaciones que se miden cada tanto, en puntos, que van amurados a la roca, con bronce, bueno, un montón de cosas. Y depende de qué punto estén viendo, cuál sería el área que se está levantando. Se elige un área, se elige estratégicamente el área. Por ejemplo, yo te digo, la red de la gente de Ohio State, que era con Mike Bibis, que es uno de los grandes que trabaja a nivel mundial en esta base de geodesia. Ellos eran una red muy grande y está elegida cuidadosamente, criteriosamente, no es que vos pones un punto en cualquier lado. Nosotros lo que dijimos, queríamos probar y dijimos, bueno, ¿cómo podemos mejorar el conocimiento? Pongámoslo en el campo de hielo, sobre afloramiento, obviamente, ¿no? Ahí voy a mostrar las fotos. Entonces, eso es lo que hicimos. Bueno, la pregunta sería, ¿es así o es así? No, bueno, sí, vos después calculás velocidades de los puntos y cada punto tiene una velocidad, ¿está bien? Con una dirección, porque lo que estamos viendo ahí sería, ahora voy a entrar en lo que no iba a entrar, pero es velocidad vertical, ¿sí? Del punto. Y la demás vos tenés una velocidad en planimetría, que es como te dice cómo se va moviendo, hacia dónde se mueve y cuánto se mueve en altimetría, en los 3 ejes, como nosotros tenemos las 3D, ¿sí? ¿Han podido dimensionar el rebote isostático respecto de la pérdida de masa de hielo? Eso es GIA. ¿Cuántos metros de hielo se pierde por milímetro de rebote? No, los trabajos que están acá no está, porque después de esto, que eso yo no he puesto estos trabajos, se hace lo que es la modelación isostática. Hay 2 o 3 grupos en el mundo, que no hay en Argentina, que lo hagan, que es modelación isostática. Eso ya es el modelo numérico, ¿no? Es un modelo muy complejo y que está asociado a los geofísicos, a los matemáticos, es otro tipo de... Pero se deriva de esto, necesitan de esto. De hecho, nosotros el año pasado nos llamaron a Andrés y a mí de un grupo de estos para pedirnos autorización. Estuvo muy bien, nosotros nos pusimos muy contentos. Como nosotros la estación la retiramos por falta de financiamiento, básicamente, porque había que entrar al campo de hielo y lo hicimos durante un tiempo y después no pudimos hacerlo más, nos pidieron y han remedido, pero con episódica. Usaron el punto basándose después en nuestros datos y volvieron a medir a ver qué está pasando. Pero todavía no está publicado. Vamos, por favor. No. Andrea de Quinter habla de eso como marea terrestre también. ¿Cómo? Yo nunca había escuchado el término de marea terrestre. Y él lo habla marea terrestre. Sí. Andrea es un especialista, es un geofísico. Sí. Pasemos a la próxima.
Bien, entonces, este es el trabajo, estas son las estaciones que nosotros pusimos, esto es Greve, bueno, toda la operativa en helicóptero, qué sé yo. Acá se puede ver, este es Greve, este es Gorra Blanca, después bueno, nos apoyamos en otras estaciones episódicas que teníamos en Uppsala. Nuestros 2 puntos de estaciones continuas son estos de las estrellitas, o sea que estaban sobre el campo de hielo. Y bueno, después nosotros hicimos otras cuestiones de ver cuánto era la pérdida de hielo, pero no lo voy a nombrar porque el bonus para este ítem, para este proceso es la medición geodésica. Así que bueno, nuestro objetivo fue estudiar el movimiento cortical, porque esto no es modelación isostática, es movimiento cortical en respuesta elástica, ¿cierto? La respuesta elástica de la Tierra. En la parte norte del campo de hielo sur, y instalamos en 2015 2 estaciones continuas en estos nunatac rocosos, bueno, como les dije, en Greve y Gorra Blanca, y aparte las otras 2 estaciones, ¿no? Bueno, y después hicimos ISAT, que son perfiles láser de la NASA, para ver. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, rebote isóstico y respuesta elástica? Porque vos lo que después tenés con la modelación isostática, básicamente, es el modelo continuo, no discreto. Esos son datos discretos, o sea que vos tenés la respuesta en este punto, en este punto, en este punto. Con la modelación es continua, tenés todo el macizo modelado. ¿Se entiende? Claro, ahí sí, podías ver los patrones, la heterogeneidad o no. Nosotros, porque esto, claro, lo otro requiere de otras cosas, pero te tenés que basar en esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poco rápidamente, porque si no nos vamos a ir. Nosotros medimos, tenemos datos, ay, ¿por qué no lo puse? Bueno, son casi un año de datos completos, porque se nos fueron cortando por ahí, son 4 años de mediciones, y en total tenemos más de 700 datos tenemos, ¿no? Así que bueno, eso estuvo muy bueno. Bueno, logramos ver cómo se levantaban las estaciones, incluso acá podemos ver en un perfil altitudinal. Acá lo que yo te decía, ¿ves? Tenés velocidades en planimetría y en altimetría. Lo que mide la cuestión cortical es básicamente cuánto bajó en altimetría, y lo otro tiene que ver hacia dónde se dirige, porque eso tiene que ver con el movimiento de placas, ¿no? Está todo relacionado con eso. Acá podemos ver un poco la serie GPS, cómo se va elevando, y esto es muy interesante, porque este es UMPA, que está en Río Gallegos. Está acá, perdón, acá. Estación UMPA son todas estaciones continuas, porque como trabajamos con estación continua, entonces comparamos con estación continua, no podemos comparar con episódica, no tiene sentido. Entonces, si comparamos UMPA, acá podemos ver que esto es interesante, porque a medida que nos ingresamos, esta es Greve, al campo de hielo, ¿qué pasa? Se eleva, la serie se eleva. O sea que hay más levantamiento. Ahí un poco explica lo que vos preguntabas, ¿te das cuenta? Cuando estás cerca del hielo, sobre el hielo, la elevación es otra, ¿sí? La respuesta elástica es otra. Es mayor. Ah, claro que lo ves, es mayor. ¿Esto será solamente por rebote isostático, por la pérdida de masa glaciar o por subducción de la placa de Nazca? No, esto es pérdida, está asociado a la pérdida de masa. Sí. Por eso se relaciona. Vamos a la próxima. Bueno, y después, lo que todos no sabemos, los campos de hielo tienen contribución al nivel medio del mar, y eso es súper interesante. Porque nos dicen, bueno, ¿cuándo están contribuyendo? El nivel medio del mar es súper importante, porque las planificaciones de las ciudades, una de las tantas cosas, dependen, ¿no es cierto? Para modelar a futuro, ¿qué va a pasar? Si tanto se derrite, si tanto contribuye, ¿qué pasa con las modelizaciones, ¿no? En el 2050, en el 2100, ¿no? Así que lo necesitamos. Así que, bueno, tenemos un factor acelerador actual debido al derretimiento masivo, ¿no es cierto?, global de las capas de hielo, porque acá ya no podemos trabajar a nivel particular, sino que necesitamos trabajar en un todo. Por eso, por lo general, se trabaja en los 2 campos de hielo. Eso es importante, ¿no? Bueno, volvemos otra vez. Fíjense quiénes aparecen. Anilla, ¿sí? Fíjense qué interesante. Por eso, lo que dije se cumple, ¿no? Tenemos otra vez a Andreas, ¿no? Y tenemos también a Millán. Fíjense que básicamente los mismos grupos, ¿por qué? Porque tienen las capacidades y porque se especializan en eso. No porque sean mejores y peores, porque son especializaciones de cada grupo de investigación, y entonces cada grupo contribuye de manera diferente, ¿no? Bueno, acá podemos ver, vamos a tomar esta, de Andreas del 19, y podemos ver que los campos de hielo norte y sur contribuyeron básicamente en 15 años entre 0,067 milímetros por año, ¿no? Esto es a modo explicativo para que ustedes vean. Eso lo hicimos. Están todos los trabajos, llega hasta el 2021, también mi nuevo lo calcula. Masahiro lo calcula, y lo que podemos ver acá es si están los 2 campos de hielo o está solamente uno, ¿no?
Y básicamente por autor, qué año tomó, qué periodo de año están los periodos de cada año, y cuánto es la pérdida en gigatones, como le dije que se toma ahora, de hielo perdida, y en función de eso, cuánto es la contribución que han tenido debido a esa pérdida de hielo al nivel medio del mar, ¿no? Esas estimaciones que se hacen. Así que como verán, hay un montón de trabajos que han contribuido al nivel medio del mar. Muchos trabajos, pero siempre ahora con los 2 campos de hielo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, como para cerrar un poquito, decimos que los glaciares del campo de hielo están perdiendo, ¿sí? Están perdiendo hielo. ¿Es un escenario alarmante? Sí, porque coloca al área protegida en una situación de vulnerabilidad climática. Como decimos, al perito le llegó. Esta es una simulación. Y es drástica, sí, porque dice que para la mitad del siglo XX, 2050, son 25 años más, la mitad de los glaciares de montaña, ¿cuáles son? Como los glaciares que tenemos en Chaltén, los chiquititos de circo, como los Alpes, Andes centrales, como tenemos nosotros en Mendoza, va a desaparecer de la Tierra si la temperatura anual aumenta de 1,5 grados. Esto es un dato de NASA, no es un dato mío, esto es un dato, una simulación de NASA. Pero si volvemos un poco para atrás, lo que yo les dije, ya en el 2021-22, la temperatura media global de la Tierra pasó el 1,5 grados, desde la revolución industrial hasta esa fecha. O sea que ahora los escenarios que se hacen se llevan al 2 grados, al 2030. Vamos a ver, porque las emisiones no han bajado y no hay ningún país en el mundo que haya trabajado para eso. Nosotros el año pasado hicimos un curso de cambio climático con una persona que es muy capaz y bueno, nos mostraba los mapas, yo la verdad que no lo sabía, y estábamos con SIL y dijimos, bueno, Argentina no hizo nada para la Agenda 2030 que se llama de Naciones Unidas para transición energética. Es uno de los peores países. En América, teniendo en cuenta incluso Estados Unidos, solo Chile tiene un color que es intermedio, o sea, que ha trabajado en algo. Nosotros nada. Y entonces el nivel medio del mar va a ir aumentando debido a la contribución del derretimiento de los glaciares, y esta tendencia es importante porque se ha acelerado 2 veces más en los 25 años del siglo XXI respecto del siglo XX, ¿se entiende? O sea que se ha acelerado, estamos acelerando, ¿sí? O sea que el planeta está diciendo, bueno, estamos vivos, esto está cambiando, ha cambiado, y las simulaciones, los escenarios dicen de que esto va a seguir cambiando, ¿no? Así que, ¿ya está? Bueno, ahora esta es mi parte. Lo mío es más cortito. Voy a pasar. Bueno, yo les vengo a traer algo más cortito y es relacionado a esto de glaciología, lo que hacen acá en el Parque Nacional Los Glaciares, lo que estudia, bueno, Gaby, todo. ¿Cómo pasó? No, yo me paro acá y voy pasando, no hay problema. Y entonces yo voy a explicar un proceso que viene de la mano, viene muy relacionado con el tema de los estudios glaciológicos y el comportamiento que tienen estos glaciares. Por eso yo lo puse como en esta pequeña frase que le puse: el eco del hielo resuena en el paisaje. Donde el glaciar se retira, comienza una transformación dinámica inestable y en constante ajuste. Pero les quiero contar algo antes, o sea, ponerlos en contexto de lo que yo estudio, y ya vengo desde mi tesis doctoral especializándome en este tema, acá en el Parque Nacional Los Glaciares, y siempre me gusta empezar con una pregunta que es: ¿qué huellas deja el retroceso de los glaciares en el paisaje? ¿Qué es lo que vemos cuando nosotros llegamos a los grandes glaciares, ya no están en esa zona? ¿Qué es lo que queda? ¿Sí? Y para eso es importante saber un concepto que es el ambiente paraglaciar. No sé si lo conocen, si lo han escuchado o a qué hace referencia, les voy a contar ahora un poquito. Y son todos los procesos, geoformas del terreno o las dinámicas ambientales que se producen luego del retroceso glaciar. Es decir, todos los procesos o las geoformas o la geomorfología paraglaciar que se produce en las laderas que dejan de tener el sostén del hielo. ¿Y qué pasa con eso? Con ese material, ¿sí? Todo eso está totalmente relacionado y directamente relacionado con la desglaciación reciente de estos ambientes. Entonces acá, así como a modo de, para que sea como gráfico con la IA que nos ayude un poco,
tenemos un valle completamente cubierto por el glaciar y ese valle comienza a estar en un estado de transición. Ese estado de transición, con el retroceso de los glaciares, esas laderas comienzan a quedar más desprotegidas y desnudas de esa protección del hielo y comienzan a generarse este concepto de la geomorfología paraglaciar. Y una de las cosas más importantes que tiene esta geomorfología paraglaciar y la fundamental es la disponibilidad de los sedimentos que se ha dejado condicionado por ese retiro de los glaciares. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa luego de que se nos fue el hielo, básicamente. ¿Está relacionado con el globo? No necesariamente, pero ahora lo vamos a ir viendo. Es una de las posibilidades. Es una de las consecuencias. Puede ser GLOF o puede ser JOF. ¿Por qué? GLOF es este desprendimiento de una masa de hielo que puede caer en un cuerpo de agua y puede producir ese desborde de la morena terminal. Y el JOF, en landslide, por el concepto de deslizamiento en inglés, es cuando vos tenés un deslizamiento de esa ladera, que esa gran masa cae sobre el cuerpo de agua y desborda el agua. Entonces en el canal de yo. Ahora lo vemos. Ahora vamos a... Ahora lo voy a contar todo. Hay que spoilear. Me estás spoileando. No spoilees la presentación. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver eso. Ese es el ejemplo que trajimos. Eso mismito. Entonces, bueno, para empezar ya la historia un poquito más atrás y poder ver estos procesos que dominan dentro de estos ambientes paraglaciares y ver cómo se va reajustando esta geomorfología y cuáles son los riesgos que puede generar el inicio de estos procesos paraglaciares. Empezamos, por supuesto, por lo que ya contó Gaby y todos estamos en conocimiento, por el protagonista que tenemos en la actualidad, que es el cambio climático. Ese cambio climático nos va a producir el retroceso glaciar, eso ya lo conocemos. Cuando ese retroceso glaciar comienza, inicia el proceso del ambiente paraglaciar. Pero el ambiente paraglaciar está formado por varios procesos. Dentro de todos estos procesos, que son procesos transitorios y de reajuste del material de las laderas, va a ser la erosión, ¿sí? Los procesos de remoción en masa, que hay varios tipos de procesos de remoción en masa, transporte de sedimentos fluviales o formación de lagos proglaciares, entre otros. Y esos procesos de ajuste y de transformación van a estar siempre condicionados por la acción del agua, del viento y de la gravedad. Cuando se inicia alguno de estos procesos de reajuste o transitorios, vamos a tener dos procesos directamente relacionados. Por un lado, los riesgos, ¿sí? Y más si nosotros dentro de los riesgos vamos a tener tres elementos fundamentales, que va a ser la amenaza, que es la ocurrencia de ese evento, de ese fenómeno natural, la vulnerabilidad, que es la presencia de infraestructura antrópica o de personas, ¿sí? Que sean permanente o transitoria, más el tercer elemento, que es la exposición, el nivel de exposición. Esos tres elementos me van a armar a mí la ecuación del riesgo, ¿sí? Y otro de los procesos totalmente relacionados va a ser la transformación del paisaje. Pero yo, dentro de estos procesos paraglaciares, ¿en cuáles me centro? En los de remoción en masa, ¿sí? Como ya les conté, los procesos de remoción en masa son cualquier proceso que se produce a través de la gravedad dentro de distintos materiales formados o que forman una ladera, ¿sí? Y que podemos tener deslizamientos, distintos tipos de flujo, de detrito, de barro o de lodo, que se le dice también, depende de la literatura, colapsos de morenas, caídas de rocas, procesos de reptación, que son los procesos de movimiento muy lento del material de las laderas, o avalanchas de roca o de nieve, ¿sí? Entonces, por eso, luego de haber dicho esto, dentro de lo paraglaciar nos vamos a centrar en los procesos de remoción en masa, me parecía muy oportuno, si estamos acá en el Parque Nacional Los Glaciares, centrarnos y explicar o entender un poquito lo que fue el deslizamiento Agassiz. Yo supongo que todos lo conocen. Es un deslizamiento que se generó sobre el canal Uppsala, en el brazo norte del lago argentino,
el día 10 de febrero del año 2013, en horas aproximadamente, según los relatos, de 4 de la mañana, ¿sí? Fue casi llegando a la madrugada. Este gran desprendimiento de material se produce sobre la ladera occidental del canal Uppsala, al pie de la zona inferior de la laguna proglaciar Agassiz, por eso al deslizamiento le llamamos Agassiz, porque está justo por debajo y está muy cercano al Valle de las Vacas, ¿sí? Este deslizamiento también solo se accede por vía lacustre, a través de embarcaciones, y se llega desde Puerto Punta Bandera. Por suerte, cuando se produjo o donde está ubicado es un área netamente natural, no tiene presencia cercana, ya vamos a ver otras cositas, de infraestructuras o de personas y que puedan ser afectadas directamente en ese momento que se produjo. Está ubicado muy cerca de la zona frontal del glaciar Uppsala y es un deslizamiento de tipo rotacional, es decir, la forma es característica, ¿sí? Rotacional son los deslizamientos de material morénico que tienen esta forma redondeada, ¿sí? Con la escarpa y la zona de arranque redondeada. Tiene un área aproximada de 0,56 kilómetros cuadrados. Tiene una presencia de su depósito por debajo del agua, porque nosotros en una batimetría del año 2017 que hicimos, con Andrés Rivera, que eso lo estábamos estudiando para poder incluirlo dentro de mi tesis, se hizo una batimetría. El canal tiene aproximado 600, 650 sí, va variando metros de mientras profundidad. te acercas al frente. ¿Sí? Y nosotros a través de la batimetría pudimos detectar el depósito del deslizamiento pegadito a la ladera. ¿Sí? Está en la zona por debajo del agua. Entonces, con los cálculos de lo que falta en la ladera más lo que está depositado, aproximadamente es de 0,56 kilómetros cuadrados. Teniendo en cuenta que el comportamiento de esta parte del canal Uppsala tiene como corrientes y ese depósito se ha podido ir perdiendo a medida de esos 4 años en los que pasaron desde que se generó en el 2013 al 2017 que lo medimos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, tuvimos un volumen de 0,07 a 0,13 kilómetros cúbicos, ¿sí? Ya diciendo, como ya les dije, o capaz que ustedes lo conocen al evento, saben de lo que les hablo, que se produjo en horas de la noche, por suerte, no estaban las embarcaciones andando por la zona. Entonces, nosotros hicimos un estudio de la ladera pre-evento y post-evento, ¿sí? Entonces, a través de imágenes satelitales, todo a través de sensores remotos, pudimos ver que la ladera, ya antes de que se produjera en el 2013, que yo no lo traje porque era como mucho, pero sí se los cuento, ya tenía indicios de actividad, ¿sí? Ya decía, hey, puedo caerme. Hey, pues, había una mancha. Pero ahora lo podemos, claro, yo no traje porque si no se iba a extender mucho. se veía que agua estaba filtrando. Ahí estamos, ahí lo vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué pasa? De acá se desprende la idea de decir qué señales de inestabilidad. Las laderas nos dan señales de actividad, de decir, hey, puede que mi material se remueva o se vuelva inestable. Entonces, acá, en la ladera, acá nosotros tenemos el deslizamiento, ¿sí? Y una de las cosas es las zonas de arranque sobre este material morénico, porque creo que no lo dije, es que los procesos paraglaciares se caracterizan por ocurrir sobre materiales morénicos recientemente desglasados. Es decir, que la mayoría de estos procesos se ocurren en las morenas laterales y en las morenas terminales de los valles glaciares, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos material morénico lateral que esté desnudo, puede producirse un proceso paraglaciar. Entonces, una de las cosas es presencia de zonas de arranque sobre ese material. Nosotros, miren, el deslizamiento está acá, que ya se había producido, pero
en las periferias de donde se produjo el deslizamiento tenemos zonas de arranque. Y esas zonas de arranque se ven muy fácilmente de manera a través de las imágenes o cuando ustedes van. ¿Por qué? Porque el bosque, o sea, la ladera se tapiza de bosque. Y si se me empieza a desaparecer ese bosque, tenemos pérdida de ese tapizado verde, en este caso que es del bosque, esas se denominan zonas de arranque. Es decir, que ya está perdiendo material, ¿sí? Otro indicio de actividad es la inclinación de los árboles. Si bien estos procesos se generan a través de la gravedad y de la pendiente de la ladera, es muy importante saber que las laderas tenés una mayor posibilidad de que ocurran estos procesos si tienen más de 30 a 40 grados de inclinación, ¿sí? Porque eso ya la hace inestable, ¿sí? Por gravedad. Entonces, la inclinación de los árboles es otro de los indicios para la generación de estos eventos. Y el árbol tiene esa inclinación de 30 a 40 grados o la pendiente. La pendiente tiene esa inclinación y el árbol, vos lo ves, bueno, si... El árbol crece vertical. Claro, crece vertical, pero vos lo vas a ver, mira. Ahí. Depende. Es que, claro, depende la zona de la ladera, pero vos, por ejemplo, tenés una ladera, justo esta ladera tiene 44 grados de pendiente. Entonces, el árbol va a crecer vertical, pero cuando vos ves que el árbol ya comienza a inclinarse y ya no es vertical a la pendiente, esa inclinación ya te está dando indicio de que el suelo de la morena se está moviendo. Lentamente, o no, pero se está moviendo, ¿sí? Porque te está inclinando el árbol. Otra de las cosas es el proceso de reptación. ¿Qué pasa? Para nosotros, para el ojo humano, el proceso de reptación es casi imperceptible, porque la reptación es un proceso muy lento de la ladera, pero se puede, nosotros allá en los Andes centrales es característico en las laderas, procesos de reptación porque tienen el material ondulado. Si vos te parás, mirás la ladera, tiene como onditas. En cambio acá, donde la ladera está tapizada de vegetación o el material morénico, digamos, el til, es como más caótico, más heterogéneo, es más complicado poder verlo. Pero si hay indicios o hay procesos que se pueden ver si hay reptación o no. Este es un ejemplo, no sé si ustedes lo llegan a ver ahí. Este es un árbol y esta es una roca. La roca se está introduciendo por debajo de las raíces del árbol. Es decir, que el material de la ladera se está moviendo, porque se va introduciendo por debajo de los árboles, ¿sí? Otro de los indicios es la presencia de las grietas de tensión. Por ahí, si no accedes a la parte de la ladera, de la zona desde que la vas navegando, no se puede ver, pero sí, por ejemplo, en imágenes satelitales es claramente identificable. Se ve cómo la ladera tiene, si van, ¿no? Le hacen perspectiva desde afuera, a través de sensores remotos, digo, de imágenes satelitales, líneas. Líneas como pequeñas líneas desnudas, digámoslo así, de ese material, de esa vegetación. ¿Horizontal o con las horizontales. Así. Horizontales. ¿Qué es lo que hace? El material comienza a desprenderse. Se empieza como a rajar. Miren los términos como para que sea más fácil, ¿no? Como que se empieza a abrir. Y esas líneas, a través de imágenes satelitales, se ven claramente. Y si vamos al terreno, se ven, no sé si logran verlo, se ven así. Tienen como pequeños faldones o separaciones entre el material. Esas grietas, vos las ves en imágenes y viste la inclinación, la inclinación de los árboles. Vos si vas al terreno, vos lo ves y esas grietas, esas estaban midiendo entre 2 a 3 metros de separación. ¿Sí? Es muchísimo. Entonces todo esto creo que acá estaba. También si se combina esos indicios con infiltraciones de agua, el agua es uno de los factores predominantes más en estas zonas de glaciares, ¿sí? Para la generación de los procesos paraglaciares, precisamente para deslizamientos. Este deslizamiento tiene en la zona superior de la ladera la presencia de la laguna proglaciar Agassiz.
esa laguna le da al material de toda la ladera un aporte constante de agua de infiltración, tanto superficial a través de, que ahora ya lo vamos a ver, a través de una cascada que tiene que ustedes si han pasado capaz que lo han visto, en el medio de la ladera sale esa cascada, es aporte de agua superficial, y también tiene aporte de agua subterráneo, no me salía, perdón. Entonces acá, subterránea, no me salía. Pueden ver que ese material lo que está teniendo es un constante aporte de agua, tanto por la superficie como por dentro del material morénico, que lo que le está haciendo es aportar esa humedad a que el material ese de lo estable pase a ser inestable, porque tiene un componente de fuera que le da humedad y puede gatillar o patinar para poder producirse esta inestabilidad. ¿Sí? Más peso, ¿no? Con el agua. Bueno, otra de las cosas de la presencia, vos al material que tapizan estas laderas pueden tener entre todos esos una combinación de varios factores. Se llaman factores condicionantes, que son propios de la ladera, y gatillantes. Entonces, al peso que vos decís del material, lo puede producir la vegetación, ¿sí? Porque a mayor vegetación, como son en estas zonas de bosque, que son más altos, le da peso, el agua también. Entonces, esos son combinación de distintos factores que pueden favorecer la generación de esta inestabilidad. Y además, los factores gatillantes. Este deslizamiento, estudiamos cuáles podían ser los factores que hubiesen gatillado, pero hay dos principales en toda la literatura, digamos, de los procesos de remoción en masa. Va a ser las fuertes precipitaciones concentradas en tiempo y espacio, ¿sí? Una gran lluvia, o también la presencia de sismos. Pero los sismos, como se dice, tienen que ser superiores a 5.5 y muy cercano a la zona donde pueda gatillarme una inestabilidad. Viendo los registros, tanto de precipitaciones como de sismos en la zona, pudimos ver que cerca, o por lo menos bastantes días previos a que se generara este deslizamiento en febrero, no habían habido grandes precipitaciones para que tuviese una gran cantidad de aporte de agua al material. Ok, no tenemos precipitaciones. Sí. ¿El viento no puede contribuir? El viento hace erosión y puede hacer el movimiento, por ejemplo, de los árboles. Entonces, ¿qué pasa? Los árboles tienen sus raíces que te pueden servir de contención del material, pero también te pueden servir de desestabilizador, porque al moverse ese material se va removiendo y puede gatillar. Claro, y además está inclinado. Entonces, si vos tenés fuertes ráfagas de viento, sí, como gatillante. Y luego, como último gatillante que yo les decía, estuvimos viendo los sismos. Dentro de los registros de toda la parte de Patagonia, cercano a esta zona, se había producido, hacía 2 días antes, un sismo, pero muy lejano, estaba a 400 kilómetros de la zona, en el punto de Aysén. Entonces, por el momento, esos gatillantes no habían sido factores que interviniesen en este deslizamiento. Sí se pudo concluir, digamos, que este deslizamiento se genera por una combinación de varios factores que son todos estos que les estoy comentando, ¿sí? Entonces, la liberación de este material por el cuerpo del Uppsala, o sea, por el hielo del Uppsala, con el pasar del tiempo que liberó más el aporte del agua, la presencia de las grietas, el aporte de rectación y todo eso, esa noche del 13 de febrero del 2013 dijo, yo me largo, y liberó toda esa gran masa de material morénico hacia el lago. ¿Cuál es la imagen anterior, perdón? El lago aquel. Perdón, ese es el lago, no, esta es la laguna proglaciar Agassiz, la que está en la zona superior, que en realidad está acá arriba. Está allá arriba. Sí, claro. Entonces, esta no solamente puede ser una morena lateral, sino que también sería la morena frontal. No es la frontal. Esta morena frontal es claramente identificable en la zona superior de la ladera. Esto es la morena terminal. Sí. De acá empieza a infiltrar el agua, la misma laguna,
Y esto infiltra superficialmente, pasa por acá arriba, porque pasa que está ahí la ladera. Pensé que Entonces, llovía. pasa por acá arriba en una distancia del bosque, como cascada, o sea, como arroyo, y cae por la ladera como cascada. Sí, Pero el perdón, aporte- esa es la morena, la que donde se produjo es la morena lateral del glaciar Del Uppsala, Uppsala. que deja de que dejó el Uppsala. Sí. La otra pertenece a la frontal del glaciar Agassiz, Del ¿se Agassiz. entiende? ¿Sí? Por eso Son tiene el dos aporte, morenas pero diferentes. no es la misma morena. No, no. No. Esta es la lateral de la gran masa del Uppsala y esta es la terminal del Agassiz. Pero está justo en la zona superior Claro. de donde se produjo el deslizamiento. Y este proceso no era el globo como enriquecimiento. No, es deslizamiento. No es un deslizamiento. O sea, no es el, ¿No hay qué? no es ese shock que dijiste. No, ya vamos a ver qué es lo que hizo. Esto es deslizamiento. Esto es deslizamiento rotacional. El globo se producen en las lagunas. Como la En de lagunas, Agassiz, por como si hubiera ejemplo, pasado la de Agassiz. Por ejemplo, si Claro. hubiese sucedido un deslizamiento en esta morena lateral del Agassiz o en esta morena terminal, Claro. eso es un globo. ¿Sí? Porque en realidad, o sea, estuvimos, no sé, creo que varios, también una charla que se dio sobre el globo, que lo dieron desde Chatel, y esto lo dieron como ejemplo también del globo. No, no es. No, esto no es un No, globo. El globo es en un cuerpo de agua, de laguna cerrada. Claro. Sí, se dan mayormente en lagunas proglaciares. Esta zona es un canal perteneciente al brazo norte del lago. Es un canal abierto. El globo se produce en el cuerpo cerrado. ¿Sí? Entonces, esto ya lo pasamos. Bueno, y obviamente también presencia, como ya dijimos, del material morénico, que esta zona está llena, y también presencia de rocas meteorizadas. Además del material morénico, que es este material heterogéneo, de detrito, un poco más fino, o de tierra, como se le pueda decir, también hay presencias de grandes rocas, que esta zona, principalmente acá, en esta lateral del deslizamiento, hay rocas bastante grandes colgadas, ¿sí? Esas rocas han sufrido procesos de meteorización y de crioclastismo por la zona en la que están, ¿sí? Es decir, que hay en el afloramiento rocoso tenemos presencia de grietas o de diaclasas que se llenan de agua, se congelan, expanden, se descongelan y rompen, ¿sí? Entonces, luego que se produjo este deslizamiento, como les dije en la noche, ¿cuáles fueron los efectos? ¿Qué pasó? Entonces ahora pasamos a los efectos causados por este deslizamiento. Acá en esta ladera tenemos el deslizamiento. Toda esta gran masa de material cae al agua de manera súbita, de manera repentina. Entonces, al caer esa gran cantidad de material al agua, nosotros tenemos enfrente Península Erminita un gran afloramiento rocoso que nos separa casi 3.000 metros de distancia. Esa gran masa lo que produce es un sage que se llama o lagomoto, como en castellano. Es como sería un tsunami en el mar, es un lagomoto, por eso no es lo mismo que globo. ¿Sí? Se denomina, dentro de la literatura de la remoción en masa, sage. Es esta producción de gran olas hacia todas las direcciones en este lugar, donde estas olas de gran tamaño golpean sobre el frente del glaciar Uppsala, sobre su ladera frontal, que es la península Erminita, y recorre una gran ola aproximadamente más de 20 kilómetros hacia el sur, impactando principalmente Bayonelli. Es una de las más afectadas por las consecuencias de esta ola. Este sage que generó el deslizamiento se sintió en Bahía del Toro, en Puerto Punta Bandera, a través de los mareógrafos que tiene un colega Richard, tenía para hacer la medición del lago y sintió, o sea, sus mareógrafos impactaron estas olas a 90 kilómetros de donde se produjo este deslizamiento. ¿Ah? A 20. No,
porque estos están en Punta Bandera. Ah, el de Punta Banderas. Está Punta bien. Bandera. ¿Sí? Entonces, es decir, que fue un gran suceso, digamos, que se sintió en todos lados. Otra de las cosas fue que tenemos allá las imágenes, los témpanos montados principalmente sobre Península Erminita, y tiene una altura desde el pelo de agua, como para tener una idea, ¿no? Península Erminita casi de 300... ¿Vos tenés foto? Es que yo estaba trabajando en el UGE en esa época. Ajá. Y me tocó ir, pero no puedo bajar la foto. Yo sé que las tengo en alguna computadora. A verlas, me llaman la atención. Mira, ¿viste? Ahí está el témpano. Y el témpano arriba fue Sí. brutal. Bueno, tiene una altura, claro. Fíjate cómo se preparan los témpanos. Claro. Sí. Sí, Bueno, esa es una claro, yo tenía consecuencia. aquella donde los témpanos están adentro del bosque. Ujú. O sea, se fueron adentro del bosque. O sea, las consecuencias fueron... Ay, a ver, qué interesante. Ah, Sí, claro, bueno, eso es lo que te iba a las pasar. tenía. Lo que pasa es que tengo archivos fotográficos así. Ajá, En esa época claro. tuve el privilegio de estar ahí con el UGE. Y mirá, Bueno, mira, esa foto es esta. Mira, ahí están. sí, es esa. Adentro. Sí. Bueno, Todo- compartimos las Digo, sí, bueno, entonces eso, sobre la... Bueno, eso iba a contarlo también. ¿Qué pasa? Que cuando, eso es lo que me contaba el capitán de, ¿cómo se llamaba el barco grande que Del se barco. llamaba? Ya es ese. Janet, esa. O Janet, no sé cómo. Bueno, pero para nosotros es grande. No, era uno bien grande, Janet era. En Cuba. Bueno, Cristian me acuerdo que era su capitán. Me acuerdo el nombre de él. ¿Por qué? Porque cuando vine a preguntar, él me llevó y me fue contando que él navegó al otro día a primeras horas llevando a sus turistas. Bueno, si vos estuviste, puedes contarlo de primera mano. Y llegaron y encontraron primero esa turbidez en el agua con la presencia de los troncos, de la tierra. En el aire había como una nube de tierra. Y también me contaron desde Estancia Cristina que ellos lo sintieron el gran ruido cuando se produjo el deslizamiento y vieron que en las costas de donde está Estancia Cristina, ustedes ubican que está del otro lado de Península Erminita, las aguas de la orilla se retrajeron como un tsunami. Igual, Claro. se retrajeron y luego avanzaron. Y ellos en un primer momento pensaron que era un gran témpano que se había desprendido. Nunca se imaginaron que era un deslizamiento, ¿sí? Entonces, bueno, yo siempre digo que por suerte se produjo en horas de la noche que no estaban navegando la zona y no estaban haciendo la actividad de los kayak. Eso, que no estaban haciendo Claro. la actividad de los kayak. Porque entonces, ¿se acuerdan que yo les decía y esto de los riesgos? Porque nosotros tuvimos la presencia de la amenaza, pero por suerte no tuvimos la exposición. La vulnerabilidad sí la tuvimos en infraestructura, en la destrucción del muelle donde desembarcaban las navegaciones, en la destrucción, deterioro de partes del restaurante que está en Bahía Onelli, también en todo el material que estaba acopiándose para poder hacer una casa de guardaparques. Era así, ¿no? Sí, de guardaparques. Entonces, nada, todos los efectos de esta gran ola, de este gran desprendimiento, se pudo detectar en estos sitios, pero sí, totalmente el impacto y las consecuencias negativas, donde más se pudieron visualizar fue en Bahía Onelli, que fue el más afectado, pero ¿por qué? Por la presencia de todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de estos procesos paraglaciares, lo que quería dejar como idea es que el Parque Nacional Los Glaciares actualmente está perdiendo su hielo, todos saben que está experimentando este retroceso glaciar y que el paisaje inevitablemente va cambiando en el tiempo. Y ese cambio viene de la mano de distintos procesos. Entre ellos es los procesos paraglaciares y estos procesos de remoción en masa que están potenciales, que están latentes. Y sí, porque se producen sobre material morénico. Y el material morénico es lo que más hay en este parque, ¿sí? En estos grandes valles que se van recorriendo y tan importante para la economía regional, para el parque, para todos los que viven para esta zona.
Entonces, bueno, ¿estos procesos pueden ser una amenaza? Sí, potenciales. No con esto y no porque estén estos indicios de actividad en la ladera va a producirse de nuevo, se va a generar, y eso no lo sabemos. Hasta la ocurrencia no. Sí, nosotros podemos ir detectando estos indicios, ir viendo cuál pueden ser más potenciales o no. ¿Sí? Y bueno, con esto le quería traer este ejemplo claro del paraglaciar, y era cortito, quería contarles esto y también agradecerles de parte de las dos por su atención, por haber estado acá, por habernos acompañado, por habernos escuchado, Por y habernos invitado. habernos invitado, y darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que hacemos y lo que estudiamos. Claro. Y que también estamos dispuestas a lo que necesiten, a lo que quieran preguntar, a lo que... Y que Ciencia Argentina. Además. Gracias.